Saludos. En esta breve presentación vamos a hablar de las campañas electorales, su naturaleza, evolución y desarrollo y efectos a lo largo del proceso democrático. Las campañas electorales constituyen una práctica habitual a lo largo de todas las democracias contemporáneas. Habitual y, a decir verdad, también necesaria. Es inconcebible una democracia que pueda prescindir de ella. Y es que la campaña electoral no es una institución que se puede entender en un sentido autónomo, sino que está inevitablemente ligada a un todo más amplio, la democracia. Las campañas, entre otras muchas cosas, permiten, mantienen y potencian el sistema democrático de participación. Facilitan, por una parte, información al ciudadano en su condición de elector, pero por otra, también recaban esa información de sus intereses, de sus inquietudes y de su problemática. Esto es, con todos sus defectos y virtudes, con todas sus cualidades, las campañas electorales aún hoy siguen siendo un elemento fundamental de democratización del sistema de participación. Y sin embargo no suponen una novedad. Siempre han existido, al menos desde que los ciudadanos han concurrido a la elección de cargos representativos de una manera más o menos libre. De hecho, hace mucho tiempo que sabemos de su existencia. Siglos antes de que los partidos, tal y como hoy los concebimos, se erigieran en los protagonistas fundamentales de las campañas electorales, estas ya se celebraban en la antigüedad clásica, tanto en la Atenas del siglo V antes de nuestra era, como en la Roma republicana, aportando técnicas y conceptos que sorprenden en ocasiones por lo poco que han variado en relación con la actualidad. Así, por ejemplo, tenemos noticias de ello por las cartas de Quinto Tulio Cicerón, que dirigió a su hermano Marco cuando aspiraba a ser elegido cónsul en el año 64 a.C. Quinto, convertido en agente electoral de Marco, le detalla y describe cuáles son las actividades y técnicas que deberá desarrollar a lo largo de la campaña electoral al objeto de conseguir el mayor número posible de adeptos que otorguen su voto. Ahora bien, ¿cómo definiríamos una campaña electoral? Si nos atenemos a lo que nos dice el legislador en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a partir de ahora LOREG, campaña electoral es el conjunto de actividades que llevan a cabo los candidatos, partidos, federaciones y agrupaciones que se presentan a las elecciones para dar a conocer su programa con la finalidad de conseguir el mayor número posible de votos. Sus orígenes etimológicos los hallamos en el término francés campagne, que significa campo abierto para la lucha, una pugna que, aplicada al ámbito electoral en el que nos encontramos, solo puede interpretarse en términos naturales de competición. Así lo ve Ferran Martín al definirla como un conjunto de decisiones estratégicas que pretenden conseguir el voto del ciudadano. Por su parte, José Oriol Costa ve en la campaña como un proceso de comunicación persuasiva y partidista que pretende conseguir favores y la victoria, aunque para expresiva nos quedamos con la definición que nos da Lourdes Martín. Para ella, la campaña electoral no es sino una gran obra de teatro en la que los candidatos trabajan para conseguir el papel protagonista. En definitiva, cuando aludimos a campaña electoral como un proceso de persuasión intenso, planeado y controlado, que va a coadyuvar a la configuración del voto y, por ende, a la conformación de los cargos representativos, es cuando el papel del Estado y del legislador cobra una especial importancia. La campaña se configura como una parte más del proceso electoral en el que determinados derechos y garantías van a tener un papel fundamental, o por decirlo de otro modo, van a estar especialmente expuestos a una posible vulneración. Los poderes institucionales deben velar por su cumplimiento. La igualdad de oportunidades en la competición, disposición para las candidaturas de espacios gratuitos en los medios de comunicación de la titularidad pública, subvenciones electorales, la libertad de expresión de cuantos concurren a la campaña, deben estar protegidos por parte de los poderes institucionales, pero insistimos siempre desde una posición de escrupulosa neutralidad. ¿Cuándo comienza y cuándo termina la campaña electoral? Formalmente, en nuestro ordenamiento jurídico, la campaña es un periodo de tiempo, 15 días, que comienza el 38º día después de la convocatoria electoral y termina el día inmediatamente anterior a la votación. Durante este tiempo, los candidatos y partidos pueden llevar a cabo actividades en orden a la captación de votos. Pese a lo cual, es preciso tener en cuenta que aun cuando la campaña electoral es una realidad jurídica, también lo es social y política.
Las campañas electorales son fruto de la necesidad de dirigirse a un gran público, a un extenso número de electores, entre otras circunstancias debido a la universalización del voto y a la puesta en escena de los medios de comunicación de masas. Precisamente es debido a esta realidad política y social que con relativa frecuencia la práctica desmiente la teoría. De poco han servido los intentos del legislador por acotar el periodo de la campaña electoral, que se ha reducido progresivamente de los 21 días en los que aparecía como en la redacción inicial de la LOREG hasta los 15 días actuales. Es habitual que las fuerzas políticas desarrollen sus actividades propagandísticas y las inicien antes incluso de que se haya procedido a la convocatoria electoral. A este periodo lo han dado en llamar campaña. La principal salvedad en relación con la campaña electoral de la precampaña es que los candidatos no pueden solicitar expresamente el voto. Nos sorprende en tal caso que entre la opinión pública sea creciente y generalizado el sentimiento de estar en campaña permanente. Llegados a este punto, conviene que nos detengamos en quienes son los artífices y protagonistas de la campaña electoral. Así los hemos definido ya anteriormente, los partidos políticos. No exagera Manuel Ramírez cuando destaca el carácter tajante y casi imperial que el artículo 6 de la Constitución española les otorga a los partidos políticos al establecer que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Se convierten, por tanto, en piezas clave sobre las que se asienta el proceso democrático. No podemos olvidar que son ellos los partidos políticos los que diseñan y llevan a cabo la campaña electoral, los que determinan su duración y, por supuesto, los que establecen los medios de financiación. En este punto conviene no ignorar que también son los partidos políticos los que van a legislar sobre la materia. Así las cosas, se hace inevitable que exista una estrecha relación entre partidos políticos y campañas electorales y que unas y otros terminen condicionando de manera muy activa recíprocamente su configuración y actuación. ¿Desde cuándo esto es así? No siempre los partidos han desarrollado ese papel cuasi monopólico actualidad. En los tiempos de sufragio restringido, el candidato no precisaba de un partido que le respaldara. En aquellos tiempos, la campaña en busca del voto era realizada a través de clubes, círculos o en su relación con notables. Es a partir de la universalización del sufragio cuando la cosa cambia. Cuando al ampliarse extraordinariamente el número de electores, el candidato precisará de una infraestructura y de unos medios que le permitan acceder a su electorado. Así, los efímeros comités electorales dan paso a los partidos políticos como organizadores de la campaña electoral. Con la aparición del Partido Socialista Alemán, diseccionado magistralmente, por cierto, por Robert Michels en su libro Los partidos políticos, no solo surge un nuevo modelo de partido, sino también un nuevo modelo de campaña que transformará el proceso político, primeramente en Alemania y después en el resto de Europa. Por primera vez, el frente electoral se canaliza a través de una organización centralizada, de una estructura jerarquizada que cuenta con un plan de acción, con un Estado Mayor y con un ingente ejército compuesto por activistas, voluntarios y profesionales que van a llevar la discusión a los últimos rincones del país. A partir de aquí, los partidos se transformarán en maquinarias, en estructuras volcadas hacia las tareas electorales. La existencia de una base ideológica, una coordinación central y una discusión en torno a temas de interés nacional pasarán a ser los ejes sobre los que pivoten las campañas electorales a partir de este momento, dada la necesidad, hay que tenerlo en cuenta, de captar el voto que es mucho más disperso de lo que lo era antaño. Desde entonces hasta hoy los partidos políticos han seguido evolucionando, adoptando un nuevo perfil, el de partido atrápalo todo o catch-all party, como lo definió Keith Heismer. El partido de masas es reconducido a una suerte de agencia electoral donde esta función electoral es la que va a individualizar a los partidos políticos respecto a otras agrupaciones o asociaciones. Función que, como estamos viendo, desarrolla en régimen de exclusividad casi absoluta. Máxime cuando, como sucede en España, el sistema electoral está basado en un sistema de listas cerradas y bloqueadas que otorgan prácticamente toda la primacía de la candidatura sobre el candidato. Tomando como referencia a nuestra normativa electoral, podríamos resumir la actividad de los partidos políticos durante el proceso electoral en las siguientes tareas. En primer lugar, son ellos los que están prioritariamente legitimados para la presentación de candidaturas. Elaboran y aprueban los programas electorales.
fijan la agenda de campaña y determinan aquellos temas que van a ser objeto de debate público y discusión a lo largo de este intenso periodo. Determinan también quiénes de entre sus afiliados y militantes van a participar en esa campaña y en condición de qué lo van a hacer, poniendo en marcha la maquinaria de partido que va a servir de pivote y de apoyo necesario para los candidatos y líderes de la formación política. De igual modo, supervisan el proceso electoral y el escrutinio y designan a los interventores y apoderados para las mesas electorales. Están legitimados, en su caso, para interponer recursos en materia de derecho electoral y, por último, en una suerte de poscampaña electoral, también suelen reinterpretar a su modo los resultados electorales. Normalmente todos los partidos designan a un comité de campaña que será el encargado de coordinar todas las actividades que se vayan a desarrollar durante este periodo. De este comité depende normalmente la decisión última de la estrategia electoral, también la agenda a desarrollar, pero también otras actividades no menos notables y necesarias, como son la evaluación diaria de los resultados, los medios de financiación con los que se van a sufragar esas actividades de campaña, o en su caso, ¿por qué no?, la rectificación de las líneas de actuación. El listado de tareas durante la campaña es interminable, de ahí que la necesidad de recursos humanos se multiplique exponencialmente. Ya no bastará con el activismo bien intencionado de los militantes y afiliados de los partidos. Estos, sobre todo aquellas formaciones más grandes, se verán compelidas a contratar un amplio número de terceras personas que se encargarán de desarrollar aquellas tareas que requieran determinada especialización. Hablamos de asesores de imagen, de consultores de comunicación y de agencias especializadas en la investigación de la opinión pública, pero también de tareas tan perentorias como puede serlo el montaje de escenarios, la contratación de autocares en los que se desplazan los afiliados en los diferentes eventos o la organización de comidas multitudinarias. Y todo para hacer llegar el mensaje, la carta de presentación del candidato, que hay quien ha definido como el santo grial, dada la importancia que denota. Para propagarlo a los cuatro vientos, el mensaje obviamente necesita de esa propaganda, un elemento imprescindible en toda campaña electoral, y en la que no podemos obviar el papel que ocupan los medios de comunicación. Sin ellos, la labor de los partidos políticos se quedaría reducida a mitad de camino, puesto que no olvidemos que son los medios de comunicación los que en definitiva difunden masivamente su mensaje. De ahí que las legislaciones electorales se esfuercen en regular el papel que deben cumplir los medios de comunicación y de procurar una especial protección al elector frente a los posibles abusos de esa propaganda. No podemos olvidar el hecho de que es un periodo muy intenso en el que se juegan muchos intereses. En este periodo precisamente de extrema intensidad, las sociedades con ordenamientos democráticos deben prestar un especial cuidado en la protección de los derechos fundamentales y en la ponderación en caso de que exista una confrontación entre ellos. Como vemos, los partidos no escatiman esfuerzos ni recursos humanos y materiales durante este periodo. La pregunta es, ¿consiguen los efectos esperados en el votante? Y, por cierto, ¿cuáles son esos efectos? La literatura en esta materia nos habla fundamentalmente de cuatro efectos: el refuerzo, la activación, la conversión y, finalmente, aunque menos estudiado, también la desactivación. Los reforzados son aquellos que hacen lo mismo que declararon que iban a hacer. La gran mayoría de los votantes tiene ya más que pensado y decidido el voto antes de la campaña, y de hecho no suelen cambiarlo, se muestran refractarios a hacerlo. Sin embargo, no se puede afirmar que aquellos no cambian o refuerzan sus intenciones gracias a la campaña electoral, debido a la influencia que ejercen sobre ello los medios de comunicación y, por qué no, también las relaciones directas que el votante mantiene con sus compañeros, amigos, etc. En ocasiones, las campañas electorales se hacen no para ganar nuevos votantes, sino para evitar la pérdida de los que ya tienen. El segundo efecto sería el de activación. El activado es aquel que no va a votar o que, no sabiendo si va a votar o no, finalmente lo hace. La activación no es un proceso en el que se forman nuevas opiniones, sino en el que se despiertan viejas opiniones, por encima de los umbrales de la atención y decisión. La activación se produce esencialmente por dos vías. La primera, los medios de comunicación, sea radio, televisión, la prensa. La segunda, las relaciones directas que sostiene el votante con los compañeros,
de trabajo, con los amigos, con los familiares, y dada la importancia y la incidencia que tiene en la actualidad, ¿por qué no también las redes sociales? La activación, sin embargo, no surge de repente, sino que sigue un proceso que podemos resumir en 4 fases. La primera, la propaganda aumenta su interés. A medida que el día de la acción se acerca, la atención y el interés que le presta el votante a la campaña es mayor. En la segunda fase, ese incremento de interés supone también un aumento en la exposición hacia los estímulos de la campaña. La tercera fase, en tanto que el individuo no es capaz de procesar todo el volumen de información que recibe, empieza a analizar selectivamente la información que tiene a su alcance. Y la cuarta fase, como consecuencia de las 3 anteriores, es cuando se produce el final de la incertidumbre, cuando la decisión se cristaliza en voto. ¿Cómo consiguen los partidos políticos la activación? Una forma, naturalmente, es apelando a ella, es decir, que efectivamente los políticos le digan al votante que no tiene intención de acudir a las urnas, que lo haga. Si debemos de tirar de los argumentos de los que precisan los partidos políticos en estas ocasiones, puede ser de diferente tenor. Pueden hablar de una posible hipotética regeneración democrática, de un cambio de gobierno, y suele ser muy habitual también que apelen a la importancia decisiva de la campaña presente. Cuando las élites consideran que la campaña va a estar regida, lo habitual es que obviamente gasten más recursos y concentren más esfuerzos en activar el voto del votante que inicialmente tiene previsto quedarse en casa. En tercer lugar, hablamos del efecto de conversión. Los convertidos son aquellos que inicialmente, antes de que empiece la campaña, declaran que van a votar un partido político para finalmente hacerlo por otro. El efecto de la conversión es el efecto por definición, es aquel que busca todo partido político y aquel también al que se refieren los votantes y los medios de comunicación cuando aluden a la mayor o menor influencia que ejercen las campañas electorales sobre el electorado. ¿Cómo se produce esta conversión? Una de las formas más habituales es a través del voto estratégico. El elector puede pensar que el partido de sus preferencias, aquel que mejor representa sus intereses o sus opiniones, sin embargo no tiene posibilidades de acceder al gobierno, no tiene posibilidades de tocar poder. En ese caso puede pensar que es más útil optar por otro partido político que, sin embargo, aun cuando no tenga tanta sintonía con él, tenga opciones de llegar al poder. Aquí conviene matizar que si todo voto estratégico requiere conversión, no toda conversión conlleva necesariamente voto estratégico. Cuanto más competidas sean las elecciones y más sean los candidatos, más posible es que se produzca esta conversión. El objetivo de los políticos, no debemos olvidarlo, es quitarle votantes a los partidos rivales. La activación, en tanto que movilización de votantes, supone riesgos para quien los promueve. No podemos obviar tampoco el hecho de que un partido político que incentive la activación de sus votantes tiene que asumir el riesgo de que los votantes del partido contrario también acudan a las urnas. Sin embargo, este riesgo no lo asume en la conversión, donde todo partido que recibe un voto a través de la conversión sabe que lo consigue gracias a la pérdida de ese voto por el partido rival. Pese a todo lo visto hasta ahora, no siempre los partidos y candidatos buscan movilizar al mayor número posible de votantes. Sería ingenuo por nuestra parte pensar así. A veces, por mucho que los candidatos intenten recabar de los votantes su voto, no lo consiguen. En este caso se puede entender que han fracasado las estrategias de persuasión que han ejercido sobre el electorado. En tal caso, otra posibilidad es que sean exitosos a medias y que no consiguiendo que ese votante opte por su formación política, sin embargo, sí logren que se quede en casa, que reformule su predisposición inicial a votar a otro partido y no lo haga por ninguno. Esto no quiere decir, obviamente, que ningún candidato desee que sus votantes se queden en casa, pero que sí que lo hagan los votantes del partido contrario. La estrategia de desactivación es más sutil y, por tanto, más efectiva que las de movilización. Es el caso de la campaña negativa. El político que hace una campaña positiva se concentra en sus méritos, en sus cualidades, incluso sus logros si ha gobernado. Y así se refiere a las políticas positivas que adoptará si consigue el poder de nuevo. En cambio, una campaña negativa se centra en los errores, en las equivocaciones del partido rival. Evidentemente, si el gobierno ha realizado políticas equivocadas, la oposición se cebará en estos errores y hará centro de sus ataques. Las campañas que entran en una dinámica en la que lo negativo supera a lo positivo pueden provocar, sin embargo, un desencanto en los votantes más débiles. Pueden no solo un desencanto hacia los candidatos, hacia un partido político en concreto, sino también, y lo que es más peligroso, hacia las reglas de juego democrático.
Frente a la campaña que añade confusión, ruido y malos modos y que desincentiva a los votantes, hay otro tipo de campaña que, aun siendo negativa, sin embargo aporta datos desconocidos que ayudan a los votantes a tomar decisiones. Véase casos de corrupción. En definitiva, la campaña negativa provoca unos efectos u otros sobre el electorado en función del contexto en el que se realice. Esto es todo. Muchas gracias.